Prepárate, el suministro de Bitcoin se está agotando. Es inevitable y podría ser la última oportunidad antes de que vivamos un supply shock. Después de un año histórico para Bitcoin, en el que ha logrado un antes y un después en cuanto a su aceptación por parte de miles de inversores de todas partes del mundo, el interés y la demanda institucional ha crecido a un nivel tan alto que ha dado inicio a una carrera gubernamental, en la que las mayores potencias del mundo están empezando a adoptar una nueva política pro-cripto. Todo ello con el objetivo de convertirse en los referentes de un sector que ya no es el futuro, sino el presente. Un movimiento que no solo ha catapultado el precio de Bitcoin por encima de los $100.000, sino que plantea un nuevo abanico de posibilidades, en las que cualquier predicción sobre el precio puede que se quede corta, a medida que su suministro se agota y la demanda no para de crecer. En el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso a todo lo que ha estado ocurriendo con Bitcoin después de unas semanas muy interesantes, y sobre todo un inicio de 2025 que será determinante para el futuro de este ciclo del mercado. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Y por cierto, antes de empezar, para todos los que me preguntáis por mis inversiones, justo esta semana se ha listado uno de los proyectos en los que invertí a principios del 2024. El pasado 12 de diciembre, Lingo lanzó su token al mercado, un lanzamiento bastante bueno, que subió desde los 10 céntimos hasta los 50 que ha tocado 3 días más tarde, una subida de casi 5x. Y es que por si no conoces este proyecto, Lingo es un referente dentro del sector del RWA, uno de los que más potencial tiene de cara a este ciclo alcista, que en tan solo 7 meses se ha disparado pasando desde los 26 billion a los más de 65 billion, con proyectos referentes como Ondo o Pendle, que han subido 1060% y 400% respectivamente en lo que llevamos de año. Sin embargo, Lingo le ha dado un lavado de cara y ha buscado posicionarse dentro del sector RWA más enfocado hacia el retail, creando una plataforma que administra más de 5.000 millones de dólares en activos y ofrece recompensas de la vida real, como cajas misteriosas y loterías financiadas por rendimientos generados por RWA, firmando asociaciones con más de 3.000 marcas que incluyen Nike, Spotify, Netflix, Sony y Uber, entre otros. Un proyecto que no ha parado de crecer en los últimos meses, logrando superar los 8 millones de usuarios en la plataforma y convirtiéndose así en la plataforma número 1 en Base y en TON según The App Radar, con una comunidad de más de 2 millones de personas en X, Discord y Telegram. No obstante, como siempre, quiero recordarte que invertir en un proyecto que acaba de salir al mercado tiene muchísimo riesgo por su alta volatilidad. Y también te recuerdo que yo he invertido porque pude acceder a su fase de preventa a principios de año. Estados Unidos, comienza el efecto bola de nieve. Estados Unidos ha pasado de ser villano a héroe, ya que hace unos meses seguía siendo una gran amenaza para este sector, por sus continuos ataques e impedimentos contra Bitcoin y las altcoins, pero que después de la victoria de Donald Trump ha iniciado un nuevo camino que abre las puertas a un futuro próspero para este sector. Y es que a falta de menos de 40 días para que Trump entre en las oficinas, ya se han empezado a anunciar novedades muy importantes para el sector cripto, que están fomentando su crecimiento y adopción dentro de los Estados Unidos. Empezando por los cambios estructurales como la marcha de Gary Gensler y colocando además a un candidato pro-cripto en su posición que también entrará en enero. O por ejemplo la llegada de Scott Bessent como secretario del Tesoro de los Estados Unidos, otro candidato pro-cripto que además es manager de fondos de cobertura con bastante experiencia dentro del sector y que será sin duda muy beneficioso para Bitcoin. Pero esto además se suman otras políticas que también han resonado mucho. En primer lugar tenemos la posible creación de una reserva estratégica basada en Bitcoin para los Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos implementaría un plan de compra de Bitcoin con el objetivo de crear una reserva en este activo que le permita protegerse y respaldarse como lo hacen con otros activos como el oro. Un hecho que cada vez está más cerca de llegar, con avances muy importantes de la mano de la famosa Cynthia Lummis, la senadora de los Estados Unidos, que lleva ya varios años luchando por una mayor adopción de este activo a nivel gubernamental, hablando de su importante papel y naturaleza dentro de un sistema cada vez más inestable. Una senadora que esta misma semana se ha reunido con el futuro secretario del Tesoro y ha anunciado que será un importante aliado para lograr su objetivo de que se apruebe el proyecto de ley que haga que Estados Unidos cree una reserva estratégica de Bitcoin. Y esto implicaría, según un reciente artículo publicado por Cointelegraph, la compra de unos 70.000 millones de dólares en Bitcoin durante los próximos 5 años. ¿Pero esto realmente qué implica?
Pues tal y como explican, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos fue creado en 1789 y es el encargado de administrar las finanzas del gobierno federal, recaudar impuestos, emitir moneda y supervisar la deuda pública. Y todo ello con el objetivo principal de salvaguardar la estabilidad financiera de los Estados Unidos, financiar las operaciones gubernamentales y fomentar el crecimiento económico. Y aquí es donde entran en juego los activos del Tesoro, que son una serie de activos que forman parte de las reservas financieras del Tesoro para servir de cobertura ante la inestabilidad financiera a largo plazo. Unos activos que deben ser líquidos, es decir, que se pueden convertir en dinero de forma sencilla y sin causar pérdidas significativas, algo que Bitcoin cumple a la perfección, siendo uno de los activos más líquidos de todo el mundo, moviendo volúmenes masivos de liquidez y además contando con la ventaja de que nunca cierra su negociación, algo que por ejemplo sí pasa con los stocks. En segundo lugar tenemos la seguridad y volatilidad, es decir, tener un riesgo de depreciación o impago o que sea un activo muy volátil, uno de los puntos que más criticaban de Bitcoin por su volatilidad. Sin embargo, aunque Bitcoin siga siendo más volátil que otros competidores como el oro, es cierto que en los últimos años ha madurado muchísimo y esto le ha permitido que se posicione mucho mejor en este aspecto, contando con el apoyo institucional y aprobación de los ETF, que además de dar respaldo a Bitcoin con los fondos de inversión más importantes del mundo, supone una fuerte entrada de liquidez masiva. Por otra parte, tenemos la característica de producir, que aquí es donde Bitcoin es el rey, una característica que se refiere a la capacidad de que este activo ayude a generar ciertos rendimientos al tesoro, y viendo el historial de Bitcoin no hay ningún otro activo que ni siquiera le pueda plantar sombra. Pero viendo que todo esto se cumple, han decidido iniciar un plan con el objetivo de acabar confirmando la presencia de Bitcoin como reserva estratégica. Todo ello a través de una propuesta que introdujo Cindy Lummis hace unas semanas que denominó la ley Bitcoin, que consiste en un plan con el que comprar 200.000 Bitcoin al año durante 5 años, lo que supondría una inversión de 76.000 millones aproximadamente, que podría ser mayor incluso a medida que el precio de Bitcoin suba, para poder crear así una reserva estratégica en los Estados Unidos. Asegurando además un correcto almacenamiento con las siguientes 3 medidas: mantener los Bitcoin por un plazo mínimo de 20 años en bóvedas digitales administradas por el gobierno y asegurando además la no venta salvo que lo autorice específicamente la ley, para no poder impactar al mercado. Y por último, fortalecer las medidas de custodia y seguridad para evitar la pérdida o robo de estos fondos y tener una máxima transparencia que permita a los ciudadanos conocer en todo momento el estado de estas reservas. La cuenta atrás ha empezado. Y es que todas estas noticias, sumadas con la llegada de Trump al gobierno el próximo 20 de enero, han iniciado un efecto dominó en el resto del mundo que ha empezado a darse cuenta de que lo de Trump no era ni mucho menos un farol y que está luchando por convertir a los Estados Unidos en un referente del sector cripto. Algo que hasta el propio Trump ha reivindicado esta semana, en una reciente entrevista en su visita al NYSE en la que ha afirmado que haré algo grandioso con las criptomonedas, añadiendo además que no quiere que otras potencias como China se adelanten y se conviertan en referentes en este sector. Por eso mismo va a buscar que los Estados Unidos se haga con el liderazgo. Por ello parece que se ha iniciado una carrera sobre Bitcoin, que involucra a las mayores potencias del mundo que quieren evitar quedarse rezagados respecto a sus competidores, con protagonistas como Rusia, que después de legalizar Bitcoin de nuevo y permitir su uso para realizar pagos internacionales, ha salido su presidente Putin hace unos días a hablar del potencial de activos como Bitcoin, los cuales no pueden ser prohibidos por ningún gobierno y que además son el futuro. Palabras muy importantes que remarcaron el compromiso de uno de los principales rivales de los Estados Unidos, que después de tantos problemas con las prohibiciones y restricciones a raíz de sus conflictos con Ucrania, ha optado por una salida que no dependa de la presión gubernamental y bancaria de Europa y Estados Unidos. Pero ojo que esto no queda aquí. También ha entrado en juego China, que ha anunciado en el último mes varias noticias importantes. Empezando por la segunda semana de noviembre, tras la victoria de Trump, la televisión central china empezó a hablar de los planes de Trump por convertir a Estados Unidos en una capital mundial de Bitcoin y cripto. Palabras que no cayeron en un saco roto, ya que tan solo 10 días después el tribunal chino anunció oficialmente que Bitcoin y las criptomonedas son propiedad, por lo que poseerlas es legal. Es decir, que después de tanta crítica volvían a legalizar la posesión de Bitcoin, viendo como Estados Unidos les quería coger la delantera. Y esto aún se ha reforzado más en diciembre, cuando Alipay, la aplicación líder de pagos en China, ha empezado a publicar anuncios de ETF de Bitcoin a sus más de 1.000 millones de usuarios. Una serie de eventos que van todos en la misma dirección y que empiezan a marcar un cambio global de tendencia sobre este activo, buscando integrarlo en los distintos gobiernos e instituciones.
Y es que todo esto no es casualidad ni mucho menos, sino que más allá de estos tres gigantes también hemos tenido a Japón posicionándose por seguir los pasos de los Estados Unidos, integrando Bitcoin en sus reservas, a Canadá aprobando la creación de una reserva, a Australia con sus ETF e Irán que ha levantado la prohibición sobre Bitcoin, o incluso Argentina que se está empezando a asociar con El Salvador para empezar a crecer en este sector. Un movimiento que no está haciendo más que empezar y que cuyo impacto podría ser increíble para Bitcoin. No digas a nadie que no te avisé. Bitcoin se está acabando. Y bien, y por último, lo realmente importante detrás de todo esto es la presión por parte de tantos gobiernos que ha abierto un nuevo paradigma para Bitcoin. Una situación que ha generado tal volumen de compras que el mercado no podrá soportarlo por mucho tiempo. Y a pesar de que aún estemos entrando en una fase nueva de adopción institucional y quede mucho por recorrer, en tan solo unos meses desde la aprobación de los ETF hemos visto hasta dónde puede llegar todo esto. Con unas compras netas que han superado en 11 meses el $1 millón y volúmenes bestiales de miles de millones de compras diarias, que superan en más de 30 veces al suministro minado por los mineros. Unos datos bestiales, y a medida que se suman gobiernos, empresas, inversores y ahora también el FOMO con el sector retail, van a seguir yendo a más. Y aquí juega un papel esencial, una cosa clave, que es la escasez, ya que por mucho que quieran no hay más Bitcoin. Su suministro es limitadísimo y no se puede variar, a lo que se suma el carácter de muchos holders que no tienen ni en mente empezar a vender, ya que para cambiar Bitcoin por algo que es peor, como un dólar u otro activo, mejor holdear un activo que no depende de nada ni nadie y que es muy escaso y especial. Por todo ello, sinceramente considero que los siguientes años van a ser muy importantes para Bitcoin y que realmente no estamos preparados para lo que se puede venir. Algo que no se asemeja a nada de lo que hemos visto hasta ahora y que va a entrar en un nuevo superciclo de la mano del shock de su suministro. Un activo que desde luego ha cambiado y va a cambiar muchas vidas, siendo descentralizado, transparente y accesible para todos, sin fronteras ni restricciones, y que en definitiva está haciendo del mundo un lugar más justo y mejor. Sin Futures. Después del gran interés que recibió el tweet esta semana, quería cerrar el vídeo hablando del patrocinador de hoy, Synth Futures, un proyecto que está haciendo las cosas muy pero que muy bien y que se ha empezado a posicionar como uno de los líderes dentro del ecosistema de Base. Y es que después de un mercado bajista muy largo y ahora con el crecimiento del FOMO y el cambio de tendencia en la dominancia de Bitcoin, ha empezado a hacer que muchos inversores empiecen a centrarse en algunos sectores que tuvieron bastante tirón durante el anterior mercado alcista, como es el caso de los token DeFi y en particular de los tokens de utilidad de proyectos como los DEX que tuvieron un rendimiento muy importante. Por eso mismo, Synth Futures está trabajando duro para ser un referente dentro de Base, un ecosistema que ha ganado bastante popularidad este año y que busca convertirse en un rival digno para Solana, a través de un DEX de futuros que ha crecido de una forma exponencial desde su lanzamiento y que ya ha logrado superar los $245.000 millones en volumen, posicionándose como el DEX líder dentro de Base, acumulando en la actualidad entre un 60 y un 80% de la cuota total de este sector dentro de Base. Números que se respaldan con el crecimiento que está acumulando en su Total Value Lock, que se ha catapultado en lo que va de año pasando de un mínimo de 3.37 millones en febrero a superar los 70 en mayo. Y aunque desde entonces es cierto que ha corregido ligeramente, aún se encuentra por encima de los 50 millones, con más de 15x de crecimiento desde febrero. Cifras que aún son mayores cuando miramos el volumen que ha pasado de los 4 millones también en febrero hasta los más de 1.000 millones diarios de volumen en diciembre. Una auténtica locura. Todo ello acompañado de noticias muy importantes para Synth Futures, como por ejemplo el lanzamiento de su token de utilidad, que ha tenido lugar hace una semana y que va a ser una pieza clave en el proyecto para lograr su misión de hacer que las finanzas sean abiertas, transparentes y sin permisos. Un vehículo para la inclusión y libertad en la economía global. Y como siempre te dejaré el link en la descripción por si quieres analizarlo más a fondo. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda como siempre destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto no sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.